Una vez que hemos visto un poco, así por encima, para qué se puede usar el programa After Effects, vamos a ver en esta lección 2 el flujo de trabajo. Un poco vamos a ver el interface orgánicamente haciendo un proyecto. Vamos a cargar los archivos y vamos a, desde cero, animar una escena un poco sencilla para que podamos ver todos los módulos de After Effects de forma ordenada, ¿vale? Habrá cosas por las que pase un poco por encima, pero no os preocupéis. Todo lo que no veamos ahora con detalle lo veremos en este curso o en cursos posteriores mucho más en profundidad. Así que vamos a ello. Bueno, pues vamos a abrir After Effects ya. Si tenéis la aplicación de Creative Cloud, está aquí, es uno de los botoncitos, ¿vale? Os recomiendo que uséis el After Effects en inglés y la última versión que podáis conseguir. En este caso vamos a usar la versión 2018. En inglés, ¿por qué? Porque todos los tutoriales y muchos scripts van a dar problemas en castellano. Va a ser un poco más complicado algunas cosas. Si veis tutoriales en internet, también todo va a estar en inglés y algunas cosas ha mejorado, pero hay algunas cosas en las que la traducción es un poco chapucera. Una vez que abramos After Effects, os va a salir esto. Esta es la pantalla estándar. Os recomiendo que hagáis una cosa, saquemos una ventana nueva que vamos a estar usando todo el rato, que es la de Effect Controls. Sacadla, veréis que os aparece aquí al lado del proyecto, y si queréis, aquí tenéis un montón de diferentes workspaces. Pues uno de ellos es el estándar. Podéis salvar desde aquí como un nuevo workspace, ¿vale? Para que os aparezcan los Effect Controls. Es una base que se usa un montón. Vamos a explicar After Effects un poco empezando haciendo un proyecto. Os podría empezar a explicar aquí cada uno de los botoncitos uno detrás de otro y sería un rollo patatero. Así que lo que vamos a hacer es un pequeño proyecto muy sencillo. Vamos a importar cosas y tal para que veáis cómo funciona After Effects en un proyecto real y os hagáis un poco una idea de para qué sirven pues todos estos panelitos y demás, y cómo se hace pues eso, un proyecto real. Vamos a empezar por aquí, por la ventana de proyecto. En la ventana de proyecto o en File, fijaos que también tenemos aquí el menú File, es donde vamos a importar todos nuestros elementos y los vamos a tener aquí ordenándose para que tengamos todos los materiales que necesitemos para generar nuestras composiciones. After Effects no es como Photoshop. Photoshop, cuando tú metes una cosa en un archivo PSD, Photoshop es como que lo integra dentro del archivo y ya no te tienes que preocupar de dónde está. After Effects sí, After Effects, si nosotros importamos ahora cualquier cosa de aquí, lo que va a hacer es, va a generar un link a ese archivo, pero el archivo va a tener que estar al lado del proyecto y cuando nos lo llevemos a otro sitio, pues nos vamos a tener que llevar los archivos también, ¿vale? Así que de primeras os recomiendo que seáis muy limpios, no empecéis a importar cosas del escritorio y acabo de meter un DVD y meto las cosas o un CD o de un pendrive que tengáis por ahí, porque se puede hacer un lío muy grande, ¿vale? Y luego cuando os llevéis el proyecto a otro sitio, cuando lo tenga que coger otra persona, es que no va a haber Dios quien lo abra. Así que siempre, por ejemplo, mirad que yo me suelo hacer un pequeño directorio, los materiales en un directorio aparte, ¿vale? Dependiendo si es un proyecto muy complicado o tenemos muchos materiales, podemos hacer varios directorios para los Illustrator, para los PSDs, para los vídeos, etcétera, ¿vale? Los audios por un lado, las carpetas para los renders por otro. En los materiales adicionales de este curso os voy a dejar un pequeño ejemplo de un directorio para un proyecto algo más complicado, por si acaso queréis contar con una base, ¿no? Vale, vamos a empezar importando materiales. Podemos arrastrar directamente a la ventana de proyecto en After Effects. También podemos, en cualquier parte vacía de la ventana de proyecto, hacer doble clic, nos aparece el navegador. También podemos hacer comando I y también podemos darle File Import, ¿vale? Y directamente importar desde aquí. Veréis que hay una opción de Multiple Files que nos permite, si nosotros le damos a importar, por ejemplo, importo este archivo, lo importa y ya lo tenemos aquí, pero no nos da la opción de coger más, ¿no? Si hacemos el Multiple Files, ves que es Control Alt I o Comando Alt I. Cada vez que diga Control, la gente de Mac lo sustituís por comando mentalmente y así vamos funcionando, ¿vale? Veréis que si hago el Multiple Import, puedo importar un archivo y me vuelve a aparecer la ventana de importar. Puedo importar otro y hasta que no le dé a Done no va a parar de aparecer, por si tenemos muchos archivos que queremos importar.
Vale, en este caso voy a hacer doble clic aquí en esta ventana, me voy a ir a mi carpeta del proyecto, veréis que tengo una carpeta de materiales con todos y vamos a empezar importando, pues en este caso, un PSD. Cuando importemos un PSD o un Illustrator, sobre todo cuando importemos archivos por capas, sí que nos va a hacer bastantes preguntas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso veréis que tenemos un montón de opciones. La más fácil es como Footage, Merge Layers, todas las capas juntas. Lo que hace es importar el PSD todo como una capa, como una imagen, y lo podemos importar así. También podemos escoger una de las capas sueltas del PSD, ¿vale? Le he dado doble clic para abrirlo. Veréis que me abre una ventanita nueva que se llama Footage para que pueda ver desde aquí lo que he importado. Vale, pero veréis que ha importado solo la capa. Si le damos a este botoncito podemos ver la transparencia. Veréis que lo ha importado con su transparencia y demás, ¿vale? Y muchas veces hay gente que usa los PSDs como una especie de colección de imágenes y de elementos sueltos que quiere usar en las composiciones. Podemos usar también, veréis que hay dos opciones. Cuando yo he importado la capa, podemos decir que funda las layer styles, que son los efectos de capa de Photoshop, los puede fundir junto con el objeto o ignorarlos, ¿vale? En este caso los ignoraría y los quitaría. Vale, y luego tenemos Footage Dimensions, Layer Size y Document Size. Layer Size lo que hace es, ¿no veis? Importa el archivo y la capa tiene el tamaño del contenido, lo que haya dentro. O sea, si hay lo que sea transparente fuera de la capa, pues lo recorta. ¿Vale? Si lo importamos, veréis que antes lo hemos importado como Document Size aquí y lo que hace es, lo importa, pues si el tamaño del proyecto del PSD era 1920 x 1080, pues importamos 1920 x 1080 y la imagen está aquí en medio de su 1920 x 1080. Vale, esto mismo nos va a pasar cuando digamos que en vez de Footage nos lo importe como una composición, ¿vale? En este caso, Composition o Composition Retain Layer Sizes es lo mismo que hemos dicho antes. Si lo importamos como Composition, veréis que nos crea un objeto. Lo que hace es, las capas, veréis que tienen todas un tamaño pues, como de toda la composición entera. ¿Lo veis? Y si voy a borrar todo, veréis que puedo borrar las cosas que tengo en la ventana de proyecto, las puedo borrar directamente con la basurilla o con el backspace o con el suprimir. ¿Vale? Y nos borra los objetos que tengamos importados. Vale, si lo importamos como Composition Retain Layer Sizes, lo que va a hacer es, va a importar todas las capas y les va a dar el tamaño solo de la transparencia de la capa. ¿Lo veis? En este caso, para lo que vamos a hacer es mucho más cómodo así, porque vamos a animar y demás. Vamos a importarlo otra vez, importo el PSD, le digo Composition Retain Layer Sizes. Veréis que cuando importo una composición, ahora las opciones que me da para los Layer Styles es que sean editables o que los fusione dentro del footage. Voy a hacer un pequeño PSD de ejemplo para que veáis. Veréis que en Photoshop, en Blending Options, en las capas, tenemos un montón de opciones de diferentes efectos, filtros y demás, ¿vale? En este caso, ¿no veis? Estamos haciendo un Inner Shadow, pues tiene una serie de características y tal. ¿Lo veis? Vale, por ejemplo, esto... sí, estamos haciendo este filtro, ¿vale? Veréis que en los Photoshop nuevos nos deja poner varios filtros, ¿vale? After Effects, si no acoplamos, no va a coger nada más que el primero de los Inner Shadow. Si ponemos otro efecto, si ponemos un Color Overlay, un Gradient Overlay, no va a pasar nada, ¿vale? Lo va a coger perfectamente. Voy a poner un Drop Shadow, por ejemplo, también con un tamaño así, una distancia y multiplicar, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos estos dos. Veis que les he añadido un poquito de ruido y demás. Vale. Si yo ahora esto salvo este PSD y lo voy a importar en After Effects, ¿vale? Si le digo Editable Layer Styles, lo que va a hacer es me va a cargar los Layer Styles dentro de mi objeto, ¿no veis? Y van a ser editables. Veréis que se ve un poco mal esto. A vosotros seguramente os va a pasar que lo tengáis en auto. Aquí en la ventana de composición, que es donde vamos a ver nuestro proyecto, veréis que After Effects tiene unas opciones aquí para ver la resolución a la que vamos a ver la composición. En Photoshop siempre estamos trabajando a la resolución completa, porque en Photoshop básicamente lo que estamos haciendo es siempre operaciones destructivas. Añadimos una cosa y se acopla,
y seguimos añadiendo otra y demás. En After Effects, como vamos a estar haciendo filtros por encima de filtros, por encima de cosas y demás, y muchas veces también vamos a tener que reproducir pues no solo un fotograma, sino 100, 250, 300 fotogramas, tenemos un sistema para ver las cosas a diferentes resoluciones, ¿lo veis? Que está aquí. Normalmente ya digo que vosotros lo tendréis en auto, con lo cual cuando hagáis zoom lo que va haciendo es, según el tamaño de la composición en la vista, va cambiando, ¿lo veis?, a una resolución distinta, ¿vale? Para que siempre pues más o menos estemos a la mejor resolución que tengamos en el momento. No me suele gustar eso porque cuando reproduzco una composición y tengo 50 fotogramas cacheados aquí y cambio de nivel de zoom, pues no me gusta que los tenga que volver a hacer. En este caso voy a dejarlo en full para que lo veamos siempre en full. Veréis que al importar el PSD así, lo que ha hecho es traer los layer styles, ¿no veis? Los modos de fusión en vivo. ¿Veis? Tenemos los dos filtros, los ha importado perfectamente aquí, ¿vale? Y si, sin embargo, si lo importase con Merge Layer Styles into Footage, lo que va a hacer es, pues los va a acoplar, ¿no veis? Y lo que voy a tener es una cosa así monolítica con su sombra y demás, ¿ok? Si, como os he dicho antes, solo va a coger el primer filtro, el primer layer style de cada tipo, o sea, la primera sombra, el primer relleno y demás. Si tenéis que poner más, lo vais a tener que acoplar en Photoshop de alguna manera para que os importen las capas, ¿vale? Ok, seguimos con nuestro proyecto. Vamos a empezar, vamos a cargar el PSD, ya digo, vamos a Composition, Retain Layer Sizes. Siempre le dejo editable Layer Styles por si acaso tiene algún Layer Style que más o menos me lo importe de editable, si lo tuviera. Y si veo que se ve raro, porque hay alguna incompatibilidad además, pues ya lo que hacemos es abrirlo en Photoshop e investigar qué es lo que ha pasado. Veréis que al importar un PSD, lo que hace, ¿no veis?, es este tipo de archivo. Nos importa como todas las capas separadas, las pone en una carpeta y luego hace esto. ¿Esto qué es? Esto es una composición, es básicamente el elemento principal en el que vamos a trabajar en After Effects, ¿vale? Todo lo que se haga en After Effects se hace dentro de composiciones. En las composiciones es donde tenemos los timelines con los objetos dentro, las capas, podemos meter unas composiciones dentro de otras, etcétera, etcétera. Veréis que nosotros pues, hemos cargado aquí nuestro PSD, nos ha creado una composición, nos ha puesto los objetos en su sitio y nos ha creado unas capas. Vamos a crear nosotros una composición ahora desde cero. Veréis que una composición se puede crear de varias maneras. Podemos darle aquí a Create New Composition. Este botoncito que hay en la ventana de proyecto nos va a crear una composición nueva, ¿vale? Podemos hacerlo también en Composition, New Composition. Veréis que tenemos un menú directamente, o podemos hacer Control N, ¿vale? En cualquiera de esos casos lo que nos va a salir es una ventanita en la que vamos a poder darle las características a nuestra nueva composición, ¿vale? Vamos a poner un nombre que es Project N1. Tenemos varios presets aquí. En este caso esto es un HD 1080-25. Los números estos significan, pues 1080 es la resolución vertical. Es una composición de 1920 x 1080, que es el estándar de televisión HD, Full HD, ¿vale? 25 fotogramas por segundo es la velocidad de fotogramas por segundo que solemos usar en Europa, ¿vale? En Japón y Estados Unidos usan 30. Este preset es el que vamos a usar para todo el curso, o sea que no os preocupéis por formatos y demás. Este es el que vamos a usar todo el rato. 1920 x 1080, 25 fotogramas por segundo, evidentemente píxeles cuadrados, ¿vale? Veréis que aquí podemos directamente crear la composición y darle una resolución a la que vamos a empezar la previsualización, pero como la podemos cambiar en cualquier momento en la ventana de composición, pues nos da un poco igual. ¿En qué frame podemos empezar? Porque por defecto siempre las composiciones empiezan en fotograma 0 y van avanzando para adelante. Podríamos decir que empezaran en un fotograma diferente, por ejemplo, pues cuando tenemos que hacer una edición y queremos que mantenga los códigos de tiempo y demás, podemos hacer eso. Y vamos a hacer una duración, veréis que yo lo tengo en frames, lo voy a hacer 150 frames. Bueno, vamos a cubrirnos y vamos a hacer 300 frames aproximadamente. Seguramente vosotros no tendréis, en lo de nueva composición, no lo tendréis en fotogramas, lo tendréis en segundos. ¿Por qué? Porque veréis que yo esta visualización la tengo siempre en frames y los segundos me aparecen abajo. Si yo pulso control y doy aquí, veréis que me cambia,
Me pone los frames abajo y los segundos arriba, ¿vale? Entonces cuando vuelvo a hacer una nueva composición, veréis que, ¿lo veis? Me genera esto en segundos, puedo darle una duración en segundos. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar en fotogramas en vez de en segundos, pero bueno, podéis hacerlo como queráis, ¿vale? Voy a borrar esta composición, he hecho una composición nueva, ¿vale? Me voy a crear una carpeta, ¿lo veis? Para ordenarme un poco la ventana de proyecto, que no se me haga un lío. Esto lo voy a llamar PSD o materiales, ¿vale? Bueno, voy a llamarlo materiales, como lo que teníamos. Meto la composición y las capas de mi PSD y esto lo voy a llamar Project N1. Veréis que para cambiarle el nombre a un proyecto o a un elemento de la ventana de proyecto no es como en Photoshop, que tú pinchas y ya te sale para cambiar el nombre, ¿verdad? Al principio eso pues me traía un poco de cabeza y lo que hay que hacer es darle al Enter. Si le damos al Enter, ¿no veis? Se puede editar el nombre, ¿vale? Voy a llamarlo Project N1 montaje. Igual pasa con las capas. Si yo intento, veis que no puedo hacer doble clic y demás, porque lo que hace es abrirme una ventana donde veo mi capa suelta y demás. Que de hecho os puede pasar que si le dais doble clic a una capa, os abre esto, ¿vale? Vuestra composición está aquí al lado, es una pestañita. Vale, lo que decía es que las capas también se le puede cambiar con el Enter, ¿vale? Se le da el Enter y cambiamos el nombre.